Buenas tardes, venimos nuevamente con ustedes en una edición más de Cambio a Debate. Agradecemos su atención a este programa y bueno, el día de hoy el tema es un tema relevante. Esta semana nos despertamos con la noticia del fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Su relevancia es de todas luces inaudita, importante, sobresaliente, por lo que Hugo Chávez Frías y el gobierno de Venezuela en sí representa en el escenario político mundial un personaje que vino a detener la firma del Tratado de Libre Comercio para las Américas, ¿no? Y que generó una serie de iniciativas, no solamente al interior de Venezuela, sino regionales en el cono sur, latinoamericanas y en todo el mundo, para poner de nueva cuenta en tensión dos proyectos que históricamente corrieron todo el siglo XX, ¿no? El proyecto de el capital, como lo conocemos hoy en el modelo neoliberal, y el proyecto de emancipación de los trabajadores, los pobres del mundo, que es el socialismo. Habló Hugo Chávez del socialismo del siglo XXI y tenemos aquí el día de hoy para intentar generar una semblanza no solo de Hugo Chávez, sino de las condiciones que creó, y a lo mejor incluso hasta echar una manita al futuro, a ver si se pudiera. A Arturo Chávez Carrasco, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues te damos la bienvenida para tratar este tema, la verdad apasionante, ¿no? El día de hoy. Gracias, Juan, y soy Chávez Carmona. Carmona, perdón. Qué bueno que no dijiste Chávez Frías. No hubiera estado mejor. Estaríamos a lo mejor en la línea de sucesión a lo cubano. Valga un poco la entrada sarcástica, pero justamente lo último que dijiste, echar una mirada al futuro, a lo que viene, es quizá lo más importante. Yo creo que lo valioso de la actuación de Chávez, de la revolución bolivariana, que también en un segundo momento recogió la construcción de un socialismo del siglo XXI, alimentándose de algún teórico por ahí con nombre alemán, que es, además de Marx, es otro teórico alemán que habló del socialismo del siglo XXI. Lo más importante quizás sea la resonancia, el legado del bolivarianismo para generar otro concepto, porque ciertamente recalentó al mundo de aquella Guerra Fría que era bastante caliente, pues ahora se convirtió en un proceso caliente todo el tiempo, con el liderazgo de Chávez en Venezuela, que desde el principio se contrapuso a la política imperialista representada, si recuerdas, por el segundo Bush, al cual incluso lo calificó en una reunión de la ONU como demonio, como el diablo. El diablo. Sí. Y al mismo tiempo hubo otro Chávez que en otro momento, años después, le echó bastantes flores y loas y reconocimientos al actual presidente Obama de Estados Unidos. Entonces, sí era una personalidad polémica, sí era una personalidad contradictoria para los ojos de mucha gente, pero yo creo que era una personalidad con mucha pasión y con mucha lealtad y con muchos principios. Tenía incluso un acendrado carácter religioso su forma de ser. Y yo creo que solamente de esa manera es como puede surgir un líder o un liderazgo tan fuerte que provoque y que jalone a todo un pueblo a construir una alternativa en medio de un mundo donde lo que prevalece pues es el mercado, ¿sí? Ya no prevalecen las fronteras, ya no prevalecen los países, prevalece el mercado, la oferta y la demanda, prevalece la libre empresa, la preeminencia de la ganancia individual, de la competitividad en todos los niveles, a nivel de empresas, a nivel de mercados. El mundo ya es solamente un territorio a conquistar, un territorio con gente que se puede enganchar y a quien si se le puede pagar menos es mejor, y si se le puede sacar más a los recursos del territorio
y transformarlos en mercancías que generen más ganancia, pues todavía es mejor. A ese mundo le estaba poniendo alternativa Hugo Chávez, el bolivarianismo y el núcleo de militares que con él iniciaron todo esto hace más de 20 años, si recuerdas. Así es. Y habrá que reflexionar también por qué fue un núcleo justamente de militares y que tienen que ver esos militares con los otros militares de los 70s o con otros militares de los 40s en Europa, ¿no? Fíjate que es interesante porque esa ruta es poco conocida, ¿no? Hugo Chávez es un militar que asume las condiciones históricas o concretas en su momento y determina encabezar una rebelión armada para asumir el poder y echar fuera a una pléyade de gobernantes que en Venezuela hicieron y deshicieron, ¿no? Y que creo yo que la gente que lo vivió, porque Chávez 14 años en el poder, pues ya es también una generación la que viene del chavismo, como se le llama, pero la verdad es que los que hoy están y vivieron el Caracazo, por ejemplo, bueno, pues han de recordar la situación económica, los cacerolazos que se daban en Caracas y en todo Venezuela, y que lleva a este grupo que tú mencionas a intentar asaltar el poder por vía de las armas, que cuando uno luego lo dice, bueno, es que había una tradición en América del Sur de que los militares dieran golpes de Estado, ¿no? Una tradición, y estos militares contrariamente recuperan la tradición de militares clásicos del siglo XIX, pienso en un Morelos y en un Hidalgo. Así es. Que abanderaban y acaudillaban causas populares y luchaban, ahora sí, sin demagogias, por la libertad, por la justicia, por la igualdad, por la independencia, y peleaban y abogaban por la soberanía de los pueblos. En esa tradición de militares es que hay que ver al grupo de militares que encabezaron la revolución bolivariana, y hay que ver entonces que si es un grupo, Chávez muere, pero no con Chávez muere el bolivarianismo, no con Chávez muere la intención o el proyecto de un socialismo del siglo XXI, con Chávez no muere tampoco la serie de tareas, la serie de rasgos que se están construyendo y que se están aplicando en Venezuela. Con Chávez no muere, por ejemplo, la organización de base. Con Chávez no muere la democracia participativa que están construyendo ellos allá. Con Chávez no va a morir la lucha antiimperialista. Con Chávez seguramente no va a morir, y queremos que no muera, la forma de administrar los recursos naturales, el petróleo. Tenemos la idea de que Arabia o algunos de los países de Arabia son los más poderosos en cuanto a recurso petrolífero, pero resulta que es Venezuela la que tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Con ese peso en su momento, Andrés Pérez, en su momento, cuando era par de Luis Echeverría, participó sí. En la OPEP. Activamente. Ya después le dio el mismo Chávez en su segundo periodo el asalto. Entonces pasó la economía petrolera de una economía dominada por los compradores a una economía donde se marcaba el precio por los vendedores, que finalmente es como debiera ser en todo, ¿no? Yo produzco, yo tengo esto, tú lo necesitas, pues yo marco el precio. Entonces esa economía petrolizada que se le critica a Venezuela, que se hereda en Venezuela, pues bien, los recursos se reparten de otra manera, en las misiones bolivarianas, en las ciudades creativas y sostenibles, en construcción de vivienda, en muchísimas cosas. Por eso, pues, no debe ser sorpresa ver a miles y miles de gentes en las pantallas televisivas llorando por el presidente que ha muerto. Cientos de miles de personas. Cientos de miles. Creo yo que eso incluso también es un hecho insólito, ¿no? No había, yo no recuerdo que a algún presidente se le haya volcado el pueblo como lo ha hecho con Hugo Chávez, que la verdad es que genera, no puede vérsele como en tonos, en medios tonos, más bien dicho, ¿no? O lo ves
en blanco, lo ves en negro, esto es algo que también o lo quieres o lo odias, ¿no? Yo creo que eso revela justamente el afecto del pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Quizá aquí no podamos decir si fue bueno o fue malo lo que hizo Chávez. Yo pienso que una buena parte fue muy bueno. Y fue bueno en función justamente de eso, que trabajó por la gente, que peleó por la gente, que benefició a la gente, que fue un líder a diferencia de muchos de nuestros líderes, de nuestras democracias representativas, de nuestras democracias burguesas. Es un líder que no trabajó para sí mismo, aunque haya habido y hay incluso un culto a la personalidad, va a ser embalsamado, como Lenin, por ejemplo. Lenin. Así es. Que no es poco homenaje, que alguien debió haberlo decidido, ¿no? Claro. Seguramente que él no, después. No. Yo lo que quiero comentar esto porque, bueno, en el caso de Hugo Chávez Frías, que además creo yo representa toda una tradición de lucha latinoamericana, a mí es un personaje que es difícil catalogarlo. Bueno, pues está su mejor amigo Fidel, maestro incluso, ¿no? Fidel Castro Ruz, y el Che en un lado y Cristo en otro, ¿no? En esta comunión que tú decías que él podía juntar, claro, en su comunicación con los demás, en su espiritualidad con los demás. A mí me tocó verlo y yo puedo decirte que era una persona que tenía tiempo para hablar con la gente común y corriente. Eso es increíble en un presidente, pero él lo hacía, ¿no? O sea, platicaba, sonreía, lo llegamos a ver en actos, ya en imágenes, cómo lo hacía, pero a mí me tocó verlo, y la verdad es que luego no te adaptas porque no estás acostumbrado a ver ese tipo de cosas, ¿no? Dices, bueno, ¿y quién es? ¿O por qué hace eso? ¿O qué tipo de presidente es alguien que es así? Bueno, así era Hugo Chávez. Como un Cárdenas, ¿no? Valga la comparación. Como un Cárdenas. Y un Cárdenas que es de rasgos más benévolos, más respetuoso, un hombre más de derecho y de hechos, ¿no? Chávez era de mucha acción, Chávez era un hombre de mucho temperamento, hiperactivo, ¿no? Y yo pienso que en un juicio final, sin que sea uno Dios, pues todo eso, la verdad, se le pasa con los logros y con los resultados de su periodo de tiempo. Que hay rasgos de la economía en este momento de Venezuela que a lo mejor no son los que, desde el punto de vista de los economistas, los mejores, es cierto, pero seguramente hace 20 años había cientos de miles de familias sin viviendas y ahora hay cientos de miles de familias con viviendas. Eso es lo importante, yo creo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para continuar con esta plática tan interesante. Bueno, regresamos de nuevo con este tema tan apasionante. Hugo Chávez Frías falleció esta semana para dolor de el pueblo venezolano, muchísimos, para todo el espectro de izquierda, toda el ala progresista del mundo, que en este momento lo está de alguna manera empezando a extrañar. Hay un pesar mundial por esto. Creo yo que en pocas ocasiones habíamos visto un funeral como el que está teniendo en estos días Hugo Chávez Frías. La decisión del gobierno y el pueblo venezolano de embalsamar su cuerpo, tal como se dio, y esta también son pinceladas de la historia con Vladimir Ilich Lenin en aquella Rusia socialista o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero regresamos porque Hugo Chávez, además de esa pasión y esa posibilidad de hablar con la gente y esos cambios que vino generando, hablando del socialismo del siglo XXI, que es el tema que hay que tratar en este momento, claro, habría que decirlo que tenía una extraordinaria capacidad política, porque detiene, yo dije en un principio, la firma del ALCA que ya venía. Claro, naturalmente Lula estaba en el poder en Brasil no es cualquier cosa,
pero desarrolla una política regional extraordinaria, habla de UNASUR, habla de un banco regional del hemisferio, establece una serie de acuerdos bilaterales y regionales que fortalecen también todo el área, que impiden que haya otro tipo de acuerdos en la zona y que desarrollan políticamente una expectativa, un modelo diferente a partir del ALBA con Cuba, con Nicaragua, con Ecuador, con Bolivia. Pero además de eso, los precios del petróleo los estabiliza, es extraordinario. Empieza a visitar a los países petroleros tradicionales, ¿no? Y reanima lo que era la OPEP en aquel entonces, y desde entonces los precios del petróleo se han mantenido en una constante, y eso habla de esta capacidad política de Hugo Chávez, que además precio de petróleo caro, digo, alto, un precio alto del barril de petróleo, para los países que son petroleros eso es extraordinario, pero una gasolina la más barata del mundo en Venezuela. Sí, de hecho, hablando del petróleo, si recuerdas, él se acercó al presidente Fox para pedirle un nuevo pacto como el de San José, que en los tiempos de López Portillo se realizó para apoyar con petróleo a Centroamérica, a Cuba, contra la cuestión del bloqueo de los Estados Unidos. Fox no quiso participar. También hay que analizar que en esos tiempos de los 90s, de la década del 90, de la primera década del siglo XXI, del 2000 a 2010, fines de la década de los 80s, están llegando o están eligiendo los pueblos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, a partidos y a líderes de corte social, de corte izquierdista, de corte popular, ¿no? Evo Morales, Correa, Lula, etcétera, etcétera. Kirchner, ¿no? Entonces, y ya también algunos sesgos más hacia el sur, en Paraguay, un liberalismo social que existe ahí. Entonces, se da el chavismo en medio de ese fenómeno continental, ¿sí? Del cono sur. Y eso es importante porque además se refuerzan, además se logra lo que tú dices, construir esta alianza del cono sur, estos acuerdos económicos, ¿sí? Obviamente el descontento o el desacuerdo del grupo de los 20 o de Estados Unidos o de la Unión Europea no tanto, pero sí al menos de los Estados Unidos y el grupo que lidera de la OECD. O sea, es un área demasiado grande, demasiado rica, demasiado productiva incluso, demasiado competitiva, como un Brasil, un Chile, una Argentina, que se les está saliendo que se les sale del control. Y no es un problema de control, sino que entra a competir, ¿sí? O sea, es un problema económico, ¿no? Ya es un bloque económico por sí mismo, ya no es China, ya no es Asia, ya no es Japón, ya no es Europa y América con Estados Unidos como líder económico, ¿no? y político de alguna manera. No, ahora hay un bloque que está surgiendo y sigue surgiendo y está en proceso ese crecimiento económico, acompañado también de posiciones políticas que no son posiciones de un capitalismo salvaje o de un capitalismo radical, ¿no? Que tienen rasgos de un capitalismo social, de una economía no basada en la ganancia como tal. Hay un planteamiento del socialismo del siglo XXI de una economía de equivalencias, de una economía de valores, ¿sí? Donde el capital no sea incluso ya mercancía y hay un mercado financiero que finalmente todo lo avasalla, que aparentemente es lo que hace crecer las economías. Seguimos sin darnos cuenta que es el trabajo lo que hace crecer las economías. Claro que sí. Sí. Sin trabajo no hay crecimiento de las economías, no hay transformación de los productos. Entonces, esa es una reflexión que hago. La otra, es el asunto de que Chávez construye su fuerza política
soporta sus decisiones políticas, sus diferentes elecciones que ganó en una organización de base, ¿sí? Primero en el grupo de militares, en el movimiento bolivariano de base de los 200, después a la vuelta de una elección en el movimiento de la Quinta República, ya afincado sobre barrios, colonias y ciudades, y así se la va llevando. O sea, la impertinencia de Chávez no es la impertinencia de Chávez, es la soberanía del pueblo venezolano. Es increíble eso. En este andar, en este camino de la revolución bolivariana y su acercamiento con Cuba, por ejemplo, su apoyo al gobierno cubano, pero igual la vuelta del gobierno cubano en apoyo a Chávez y las condiciones sociales tan difíciles con medicina, con maestros, etcétera. En ese intercambio entre iguales que le cae tan mal al capital, ¿no? Tan mal al capital, pero bueno, que es una especie del antiguo trueque que teníamos aquí en México, ¿no? Y que se dio en el mundo además por eso. Pero lo que yo quería comentar antes de ir a otro lado, Chávez planteó el socialismo del siglo XXI. Aquí tuve unos maestros venezolanos que nos hablaron de eso y decíamos, bueno, en contrapartida con lo que hoy es el futuro que nos ofrece el capital de privatizarlo todo. Hoy nada menos el PRI se prepara para privatizar la energía petrolera mexicana, ¿no? Bueno, pues Chávez en sentido contrario, socializando la economía, estatizándola y socializando la economía, contrario a como el rumbo, como camina el mundo, ¿no? Por un lado dice, ¿y tú para dónde vas? Yo voy para el otro lado, ¿no? Y sí, hay un proceso de recuperación de la economía en términos de una economía social. No sé si podrías como decirnos acerca de ese socialismo del siglo XXI planteado por Venezuela para el mundo. Ayer, sabiendo de la muerte de Hugo Chávez, y escribí en el Face, ¿cómo que socialismo? ¿Cómo que estatismo? ¿Cómo que populismo a estas alturas, no? Cuando de lo que se trata es de libre mercado, de libre empresa, de libertades individuales, ¿sí? O sea, es un problema incluso de decisiones y de elecciones, pero es más bien un problema de educación, ¿sí? De educación de la gente, de educación de masas, de un modelo de educación, ¿sí? Jamás vamos a optar por trabajar en una comuna para producir cosas que vamos a intercambiar como trueque si estamos educados para ser técnicos, ser contratados en una empresa y trabajar para esa empresa y ganar más o menos, ¿no? Y que la empresa nos pague si acaso la mitad de lo que realmente produce y vale nuestro trabajo como producto final. Entonces, yo creo que la parte económica es lo que marca la diferencia, la parte política marca la diferencia, y el problema es que la tendencia actual, la tendencia predominante en el mundo, satisface a la gente, satisface a la clase media, satisface a los técnicos, a los profesionistas, que no se asumen como proletarios, aunque no sean dueños de nada. El hecho de que seamos dueños de una casa, de un carro, de 2 o de 3 casas, no somos dueños de ningún medio de producción, ¿sí? Tenemos que seguir cobrando en alguna nómina. Eso no nos hace ricos, no nos hace superiores al que barre, no nos hace superiores al campesino que cosecha o al que recoge la basura en la calle. Entonces es un problema de educación y de reconocer realmente dónde estamos y qué es lo que realmente debemos transformar. Interesante. Esto, bueno, digo, porque Chávez polarizó, dicen, Venezuela. Los medios, a la hora de que empiezan ahora que es esta noticia, y los días que fue noticia, porque Chávez duró desde diciembre hasta ahora
en gran medida en Cuba. Y bueno, pues cada vez que veíamos un reportero de cualquier medio de televisión, de los que ya conocemos, iniciaba con Chávez que dividió a Venezuela en dos, etcétera, etcétera. De esto vamos a platicar ya en el momento de las conclusiones. Un Chávez que divide, pero la pregunta es, ¿y no estaba dividido ya el panorama mundial antes de Chávez o a pesar de Chávez, ¿no? Gracias. Regresamos en un momento para las conclusiones de este primer acercamiento a lo que hoy conocemos como el deceso de Hugo Chávez y las perspectivas de la revolución bolivariana. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera mirada a lo que es el bolivarianismo y naturalmente a lo que representa para todos nosotros, para todos los pueblos. Pero antes de llegar a las conclusiones finales, que yo espero que nos las des, yo quisiera que tocáramos un asunto. Chávez, el polarizador. Chávez, el que divide, es la mirada de los periodistas y de los comentaristas en los días recientes o en las horas recientes. Ajá. Pues es algo muy lógico, ¿no? Porque como dijo Otto René Castillo en su antología, justamente se llamaba esa antología de Otto René Castillo, Un mundo para todos, dividido. El mundo siempre ha estado dividido, sin necesidad de que Chávez llegue a dividirlo en Venezuela. En todos lados está dividido. Está dividido en ricos y pobres, está dividido en los que tienen y los que no tienen, está dividido entre los que mandan y los que obedecen. Y está dividido entre también los que desean seguir hacia adelante, los que desean encontrar alternativas de cambio, de transformación, y aquellos que están a gusto con las condiciones que existen actualmente. Siempre ha estado dividido el mundo, y también Venezuela, y va a seguir dividida. Entonces, por eso Chávez lo que hizo fue tomar partido, y eso lo ven muy mal porque se supone que, como en México, el presidente tiene que ver por todos los mexicanos, independientemente de su condición social, independientemente de la situación de contradicciones que todos los días nos encontramos, que dividen este país en, como tú decías, los poderosos y los que menos tienen. Pero el asunto de esta división que yo veo en Venezuela es fundamentalmente porque Chávez tomó partido por los pobres, y eso los ricos no se lo perdonan. Por los trabajadores, ¿no? Pero además fundamentándose en algo que todos los líderes del mundo, líderes sociales, se han fundamentado, tomando como bandera la soberanía del pueblo, la autonomía que le daba esa soberanía del pueblo. Es algo que no debemos olvidar. Cualquier gobernante de cualquier nivel, cualquier funcionario, no debe de olvidar que es un servidor del pueblo, y no debe de olvidar que las constituciones liberales, las constituciones republicanas, le dejan al pueblo un poder soberano. El cantautor Ali Primera decía en una de sus canciones, venezolano él también, que los muertos que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Ese es el caso de Hugo Chávez, pero lo que quiero decirte es, Hugo Chávez físicamente ya no está. ¿Qué se espera en Venezuela? Y estas son las conclusiones de este programa. Yo creo que lo que se espera es el relevo del mismo equipo, el relevo de gente que peleó con él, que estuvo con él, y no van a faltar maduros para relevarlo, ¿sí? Y seguramente que, como marca la Constitución, en unas semanas se llamará elecciones. Sí, y yo no dudo mucho, no dudo en nada que seguramente que el partido de Chávez, o el partido de los bolivarianistas, el PSUV, va a ganar las elecciones, seguramente. Y que seguramente va a evolucionar también, y qué bueno que evolucione las perspectivas y el proyecto. Pero hay un proyecto en el grupo de Chávez, en el partido de Chávez, que es para la gente. En los opositores hay un proyecto
que es el proyecto de la economía mundial, que es el proyecto de lo global, que es el proyecto de lo imperial. Ni siquiera es un proyecto de ellos. Local. El proyecto de Capriles y de todo el partido de Capriles y de todos los que apoyan a Capriles no es un proyecto de Capriles, es un proyecto de la economía capitalista mundial. Así han sido todas la burguesía latinoamericana. Solamente va a funcionalizar las instituciones. A Capriles no le interesa transformar ni hacer más democracia o menos democracia. Le interesa estabilizar y consolidar las funciones de las instituciones para que sigan sirviendo a los intereses de los empresarios. Eso es todo. Muy bien, pues estamos ante un panorama lleno de incertidumbre, pero también naturalmente lleno de fe, de confianza. Nos lo han comentado muchos de los compañeros que conocemos de Venezuela en torno al futuro inmediato y al futuro de la revolución bolivariana, que le deseamos, como hoy, sana salud total, y que naturalmente pueda seguir alumbrando el camino que los pobres del mundo tendrán que seguir construyendo. Me parece que Venezuela se asume como, junto con Cuba, como las estrellas por las que uno tiene que ir mirando, intentando no caer en esta oscuridad que nos plantea el capital. Te agradecemos mucho, gracias a ti, Arturo, la presencia con nosotros, y bueno, pues damos fin a esta primera ocasión de encontrarnos contigo en esta primera reflexión, y esperamos tener muchas más como esta, tan interesantes y importantes también para el debate sobre el futuro que nos espera, ¿no? Gracias, un saludo a todos y hasta luego.